más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, tenemos todo listo para la segunda cita del Espacio en Blanco, 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenas de temas únicos que solo aquí, en Radio Nacional de España, podrán escuchar. Y al comienzo los saludos y la mejor bienvenida para todos los que nos acompañan en esta aventura de llenar el Espacio en Blanco. Un placer para todos nosotros. Tenemos, como decimos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, un montón de misterios que les aconsejamos que no se pierdan esta noche porque hay informaciones únicas que seguramente nos serán muy útiles. Buenas noches, Rosa. Tenemos un programa cargado de sorpresas, ¿verdad? E informaciones únicas. Así es, Miguel. Buenas noches a todos. Hoy comenzaremos hablando de conspiraciones. Nos centraremos en la figura de George Bush, uno de los personajes más importantes en el panorama mundial, pero también alguien sospechoso de estar detrás de extraños planes, de oscuros planes que nos ocultan. Después ahondaremos en las inquietantes noticias que nos llegan de California. Parece ser que hay un equipo en Berkeley que desea clonar a Jesucristo. Dicen que ha llegado el momento de la segunda venida, un tema que desde luego promete ser apasionante, casi tanto como la entrevista con Marilyn Rosner, una de las médiums más importantes del mundo. Así que quien todavía no la conozca tendrá oportunidad de hacerlo esta noche. Y como lo prometido es deuda, Miguel, ayer anunciamos que hoy hablaríamos de la supuesta nave extraterrestre que nos visitará el próximo día 14, es decir, el próximo martes. Esto hay que aclarar, no lo decimos nosotros, no lo dice Espacio en Blanco. Las fuentes están muy claras, es la Federación Galáctica de la Luz. Ellos dicen que este ovni será visible durante 3 días. Hablaremos de esto a lo largo del programa de hoy y una de dos, o estamos ante una locura o es la noticia más trascendental de los últimos tiempos. Y tenemos también premios esta noche, ¿no? Esta noche sortearemos también 5 libros, así que a partir de este momento están ya las líneas abiertas, el 900-137-137, y tenemos también, recordar, un correo electrónico. La dirección es espacioenblanco, todo junto, @rtve.es. Eso, los libros son una forma de premiar a los oyentes que están ahí noche a noche, día a día, acompañándonos. Así es, a través del teléfono o a través de nuestra dirección de correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones son buenas para acceder a uno de los libros que sorteamos. Esos son nuestros temas. Tras esta primera introducción nos metemos de lleno a hablar de conspiraciones y atentos. Son informaciones que seguramente serán muy útiles para este mundo y este momento justo que estamos viviendo. Esta noche volveremos a tratar temas peligrosos, tachados de conspiranoicos, y que tienen que ver con la búsqueda de la verdad. Y ya se sabe que quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Desde el mismo momento en que el hombre fue creado o puso el pie sobre la tierra, tuvo un único afán: buscar y encontrar la verdad. Pero encontrar la verdad no es algo fácil. Cuenta un viejo cuento oriental
Un día los dioses de todas las culturas del mundo decidieron que debían ocultar sus grandes secretos a los seres humanos. Durante mucho tiempo discutieron sobre cuál sería el lugar más idóneo. En el valle más remoto de la Tierra, defendía uno. En el océano más profundo, decía otro. En la montaña más alta, creían la mayoría. Al final, tras mucho discutir, dieron con la mejor solución. Ocultarían sus conocimientos en el interior del ser humano, porque los hombres llegarían al océano más profundo o a la montaña más alta, pero nunca se les ocurriría buscar dentro de sí mismos. Y esta noche nuestra pretensión será buscar la verdad. La verdad que se esconde tras todas esas noticias que nos ofrecen los periódicos y los informativos de todas las televisiones del mundo. Nos cuentan la verdad, o tras todas esas informaciones se esconden hechos trascendentales que se escapan al entendimiento de la mayoría. Nuestro invitado esta noche nos trae algunas respuestas. ¿Nos cuentan la verdad, Miguel, o nos engañan mucho? Nos engañan mucho. Sí. Sí. Buenas noches, Miguel Pedrero. Repite, eres el primer invitado que repite en el Espacio en Blanco, compañero, escritor, autor, entre otras cosas, de La conspiración del Mesías, escribes en Año Cero y has sacado precisamente en Año Cero un reportaje que vienes un poco a esbozarnos hoy, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Por qué te interesan a ti el tema de las conspiraciones? Bueno, quizás por lo que comentabais en la introducción, porque estoy convencido, no es que esté convencido, a fuerza de investigar lo que sucede o lo que no se cuenta detrás de determinados sucesos, descubres cuestiones, descubres datos, descubres informaciones que se conectan con otros hechos, con otros sucesos, y entonces empiezas a comprender un poco mejor lo que se cuece detrás de las bambalinas. Yo siempre, a mí siempre me ha gustado profundizar en las cosas, sea lo que sea, profundizar. Y cuando profundizas en determinados hechos, sobre todo en sucesos que tienen que ver con la política internacional, te das cuenta de que hay elementos interconectados y que las cosas no suelen pasar porque sí, no suelen pasar. Es decir, hay una planificación, hay unas metas, aunque por supuesto en muchas ocasiones no se logran y suceden pues cuestiones que no estaban planificadas. Y a veces no son lo que parecen. Las cosas, me refiero. Bueno, mira, ahora mismo hay una frase que se utiliza mucho y es teoría de la conspiración. Te iba a preguntar qué es eso de la conspiración o qué es eso de la teoría de la conspiración. Bueno, la teoría de la conspiración es una frase para referirse a aquellas teorías, que las hay, porque sobre todo hoy en día a través de la red, a través de Internet, circulan todo tipo de historias, la mayoría de ellas sin ninguna base, ¿no? Y bueno, a esos grupos, a esa gente que mezcla cosas que no tienen absolutamente nada que ver, mezclan contactos extraterrestres con asesinatos políticos, es decir, es algo que se les va de las manos, ¿no? Yo creo que son personas que saben que hay algo más y que a veces, ojo, sacan información interesante, pero que lo mezclan con otras muchas historias que no tienen nada que ver, y esa es una de las bases de la desinformación. Y es cuando un periodista, un investigador, un grupo de personas da una serie de informaciones ciertas, pero a su vez ofrece también otra serie de informaciones que son absolutamente ridículas y absurdas, esas informaciones ciertas nadie les hace caso y se caen por su propio peso, ¿no? Te hablaba antes de la teoría de la conspiración. Cuando se habla de la teoría de la conspiración, pues son dos palabras muy bonitas para deslegitimar a todo aquel que digamos que no va con lo que opinan la mayoría o
o con lo que se nos muestra en la mayoría de los medios de comunicación. Yo creo que ya lo he comentado la otra vez que estuve aquí. No es que los periodistas engañen o desinformen, sino yo creo que es una cuestión de falta de tiempo. Es decir, tú cuando estás en un informativo y te llega una información, tú lo máximo que puedes hacer pues es mirar 4 datos, resumir o editar esa noticia y lanzar la antena, sobre todo cuando te llegan de grandes medios de comunicación, ¿no? O de grandes agencias, como puede ser Reuters o otras tantas, ¿no? No se contrasta la información. No, además son informaciones que repiten todas las radios y todas las televisiones del mundo, porque es una información que llega de Reuters y tú, bueno, y un periodista, pues lógicamente tiene que lanzar esa noticia en el informativo de las 5. La información le llega a las 5 menos cuarto. Tiene que editarla, tiene que leerla, mirar 2 cosillas y sale antena, ¿no? Pero detrás de toda esa información hay otros muchos datos, hay otras muchas circunstancias que nunca se comentan en los grandes medios, pero que es realmente lo interesante. Bueno, obviamente no se comentan porque no hay tiempo. Un informativo es actualidad. No se trata de un análisis de una información. ¿Y la conspiración qué es? Eso que decías, entre informaciones auténticas dar alguna falsa para que no se crea ninguna. Eso se llama desinformación, que es algo que utilizan mucho los servicios de inteligencia cuando tratan de deslegitimar la investigación, por ejemplo, de un periodista, ¿no? Y hay un caso para mí paradigmático, que es el de Gary Webb, un periodista de San Diego que trabajaba en un periódico de San Diego y que a mediados de los años 80 inició una serie de reportajes sobre la implicación de la CIA en el tráfico de drogas para financiar a la contra nicaragüense, a la guerrilla que estaba financiada por la CIA y por Estados Unidos para derrocar al gobierno revolucionario sandinista, ¿no? Bueno, en un principio esas informaciones no tuvieron eco, pero llegó un momento que Gary Webb empezó a ofrecer nombres, datos, hasta el punto de que se llegó a crear una comisión en el Congreso de los Estados Unidos, una comisión para investigar precisamente eso, la implicación de la CIA en el narcotráfico. Por cierto, comisión que dirigía John Kerry, que fue candidato demócrata a la presidencia por el Partido Demócrata en el año 2004 y perdió contra George Bush, ¿no? John Kerry, también un tipo muy curioso, que por cierto, igual que George Bush, John Kerry forma parte de Skull and Bones, una de las sociedades secretas que ha hecho correr ríos de tinta. Bueno, pues como te comentaba, porque de eso hablaremos más adelante, las operaciones consistían en llevar cocaína, crack. Estamos hablando del crack. Es cuando en los años 80, pues las calles de Estados Unidos, sobre todo una ciudad de Los Ángeles, se inundó de crack. Y bueno, es una información absolutamente contrastada. De hecho, Gary Webb recibió por sus informaciones el premio Pulitzer. Y consistía en trasladar, traficar con droga, con crack, cocaína, coca de baja calidad, e inundar las calles, ¿no? Porque hasta entonces la coca, pues normalmente la consumían pues personas con posibles, personas con dinero, ¿no? Fue una forma de popularizar esa droga, pero claro, se cargó una generación entera, ¿no? Sobre todo en los guetos de negros. Y bueno, había toda una trama y una estrategia que consistía en llevar drogas a Estados Unidos. Aterrizaban en un aeropuerto, en el aeropuerto de Mena, en Arkansas, precisamente en la época que Bill Clinton era gobernador de Arkansas, y con el dinero que se obtenía, pues se financiaba la Contra. Esos mismos aviones llevaban armas para la Contra en Nicaragua, ¿no? Por cierto, que Gary Webb murió en extrañas circunstancias, precisamente cuando estaba investigando una nueva historia de la CIA y el narcotráfico. Creo recordar que fue en el año 2006. Aparentemente se suicidó de 2 tiros. De 2 tiros. Bueno, estos son los preliminares. Hay cosas que queremos contarles después de esa primera introducción que tienen que ver con el presidente actual de Estados Unidos, con una idea que quieren clonar a Jesucristo, con Mesías que dice que están y vienen o están aquí. Eso y mucho más aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, después de esa introducción. No cabe duda de que uno de los personajes más influyentes de este siglo es George W. Bush.
Pero su historia no ha sido demasiado clara. Bush, como él mismo lo ha reconocido, tuvo graves problemas con la bebida. Y solo la fe en Cristo pudo salvarle. Como millones de sus compatriotas, el actual presidente era un hombre que llevaba una vida disoluta y al que no le interesaba nada la religión. Pero un buen día, creyó recibir la llamada de Jesús y se transformó en un cristiano evangélico radical. Es lo que se llama un cristiano renacido. Este movimiento sigue la senda trazada por John Darby, un pastor del siglo XIX que promulgaba la cercanía del Apocalipsis y la segunda venida de Cristo. Las acusaciones llueven sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Según varios investigadores, George Bush, al igual que su padre, el expresidente, son miembros de una sociedad secreta, Skull and Bones, en español, la Orden de la Calavera y los Huesos. ¿Nos encontramos ante exageraciones conspiranoicas o ante un poder oculto decidido a hacerse con el control del planeta? ¿Pero qué es la sociedad de Skull and Bones, Calaveras y Huesos? Entre los alumnos de Yale, promoción tras promoción, corre desde el siglo pasado el rumor de que la forma más rápida y segura de acceder a una carrera de brillante porvenir en los círculos del poder es pertenecer a este club privado, que recluta a sus miembros entre los alumnos y los docentes de Yale. Una vez admitido, el nuevo adepto se compromete a no revelar ningún aspecto de sus actividades internas, incluyendo mantener en secreto su pertenencia y negar cualquier vínculo con ella. Fundada en 1832 por William H. Russell, esta sociedad secreta, que algunos consideran que fue inicialmente la rama americana de la Orden de los Iluminados de Baviera, fundada en 1776, surgió para promocionar a los hijos de las élites a puestos de relevancia política, económica y social, con la finalidad de consolidar su influencia en los círculos de poder. Su existencia está tan bien establecida como sus liturgias, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre su naturaleza. Esta es una extraña historia en la que se mezclan política y religión, un cóctel demasiado explosivo. Y en ella se unen, además de estrategias de poder, otras menos claras, como la espera del Mesías y de ese tiempo llamado Apocalipsis. Estos son algunos de los datos de esta historia que hoy queremos contaros. Nuestro invitado tiene más información que mostrarnos. Bueno, son datos, estos son informaciones, ¿no? Es cierto que George W. Bush perteneció a Calaveras y Huesos, a Skull and Bones. No es ningún secreto, y el propio John Kerry, te lo comentaba anteriormente, al que se enfrentó en el año 2004. Además, en Estados Unidos sucede algo muy curioso, y es que en los debates en los que se enfrentan los candidatos presidenciales, como estos que hemos estado viendo estos días. Sí, y que va a seguir habiendo. Efectivamente, pues el presentador no consensúa un guión, una serie de preguntas con los candidatos, sino que puede preguntar lo que quiera. Incluso entran personas pues bueno, preguntando lo que les da la gana, ¿no? Y se preguntan todo tipo de cosas, ¿no? Como si una cuestión típica, ¿no? En este tipo de... Por el momento no ha sucedido, pero en otros debates anteriores sí, si va a desclasificar... si alguno de los candidatos llega a la Casa Blanca, va a desclasificar la información sobre ovnis, si forman parte de alguna sociedad secreta. De hecho, a John Kerry se lo preguntaron. La pregunta fue: ¿usted forma parte de Skull and Bones? Y él respondió: sí. Quiero decir, es algo que todo el mundo sabe y reconocido por muchos de sus miembros. Lo que pasa es que también es cierto que se ha exagerado mucho sobre esto, ¿no? En el fondo yo lo denominaría una especie de satanismo lúdico estudiantil. Yo no sé si has visto la película El Buen Pastor. No recuerdo.
Bueno, con Robert De Niro y Matt Damon, una película además que recomiendo, ya no está en cartelera, pero bueno, supongo que se podrá obtener por ahí. Era la historia de la OSS, que es la Oficina de Servicios Estratégicos, que es la antecesora de la CIA, ¿no? Y la película empieza en Skull and Bones, ¿no? De ahí nace el germen de la CIA, no eso es lo que cuenta la película, no es exactamente así. Pero en el fondo, ¿qué es Skull and Bones? Pues es una hermandad estudiantil de la Universidad de Yale en la que forman parte de ella miembros de la élite. Es decir, que en general la pertenencia es hereditaria. De hecho, a Skull and Bones perteneció Prescott Bush, el abuelo del actual presidente, George Bush, ¿el padre? El padre, que también fue presidente de los Estados Unidos, además de vicepresidente y director de la CIA, George Bush, el actual presidente, y como te digo, es una hermandad a la que van a parar pues los hijos de la élite para perpetuarse en el poder, ¿no? ¿McCain pertenece también a Skull and Bones? Que yo sepa no. Ya. Que yo sepa no, pero gran parte de la élite estadounidense, sí, no me refiero solo a políticos, sino editores muy importantes, gente de la empresa, de la banca. ¿Por qué ha hecho correr tantos ríos de tinta Skull and Bones? Bueno, porque llevan a cabo una serie de... Tú sabes que en las hermandades en Estados Unidos, pues lo habitual es que existan una serie de ritos de iniciación, la mayoría de ellos pues, con muy mala leche, ¿no? En este caso hay algo especial, ¿no? Y es que juegan con el satanismo. Pero no creo que sean conscientes realmente o que profundicen mucho en ese satanismo. Date cuenta que estamos hablando pues de gente de 20 y tantos años, ¿no? Ojo, de gente que luego dirigirá el mundo, ¿no? Pero entre otras cosas, lo que hacen dentro de Skull and Bones, pues por supuesto calavera y huesos, ¿no? Esa es la traducción. Juegan con calaveras, juegan con huesos. El rito de iniciación consiste en tumbarse en un féretro y narrar pues una serie de experiencias sexuales, incluso masturbarse en público. Luego a cada uno de los miembros le pasan un hueso con una inscripción que es su nombre de guerra, digamos, dentro de Skull and Bones, ¿no? Y por el que serán reconocidos. Y a partir de ahí sí que realizan en ocasiones pues una serie de rituales de corte, como te digo, satánico. De hecho, se acusa a Prescott Bush, el abuelo del actual presidente, se le acusa a él y a otros miembros de Skull and Bones de haber profanado la tumba de Jerónimo. El indio mítico, legendario. Efectivamente. Y haber robado parte de su osamenta, ¿no? Y sobre esto ha habido incluso denuncias, ¿eh? Y bueno, nunca ha sido reconocido, pero te quiero decir que la existencia de Skull and Bones y la pertenencia de varios líderes políticos norteamericanos y de la élite de los Estados Unidos es algo reconocido incluso por ellos mismos. Esto quiere decir que detrás de la política internacional o de la política de Estados Unidos puede haber grupos como este que estén presionando de determinada manera, que pongan a sus personajes, a las personas que ellos quieran, etcétera, y que como consecuencia de todo esto sea Estados Unidos la nación elegida para dominar, evidentemente como lo domina ahora, y para controlar el mundo, sobre todo el futuro. Bueno, fíjate, yo a Skull and Bones no lo consideraría un grupo de presión, ¿no? En realidad es una organización en la que entran en contacto y comparten intimidades personas que en un futuro van a tener relaciones al más alto nivel. Es decir, que eso es lo que sería Skull and Bones, ¿no? Luego ya tendríamos que hablar de otro tipo de grupos de presión. Illuminati, el grupo Bilderberg, como nos han dicho algunos. El Bilderberg, la trilateral, ahí estaríamos hablando ya de cuestiones más serias, ¿no? El grupo Bilderberg, pues creado por determinadas familias de banqueros después de la Segunda Guerra Mundial, cuya finalidad era evitar el avance del comunismo, ¿no? De hecho, hay informaciones que vinculan al grupo Bilderberg con la creación de la OTAN, ¿no? En el fondo, es una organización que cada año reúne a los personajes más poderosos del mundo en el ámbito político, económico, periodístico. Todos los años se reúnen en un hotel muy lujoso, normalmente apartado,
¿No dejan entrar a la prensa? No dejan entrar a la prensa. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no informan sobre el evento, a pesar de que sus directores, dueños y directivos acuden a esas reuniones en las que se discuten pues una serie de cuestiones o se ponen puntos en común entre personas como te digo, de diferentes ámbitos, ¿no? Pero que son personas muy poderosas y desde luego, independientemente de lo que ocurra dentro del Bilderberg, ¿no? Desde luego yo no creo que sea un grupo de control mundial, no, para nada. Pero sí es cierto que allí se toman decisiones muy importantes que luego nos van a afectar a todos, ¿no? Y desde luego yo creo que esto es noticiable, ¿no? Los representantes o los miembros del Bilderberg entran al país donde se va a celebrar esa reunión sin necesidad de presentar visados ni nada similar. Es decir, son una especie de fantasmas. Y van con su propio equipo de seguridad, pero el país anfitrión pues corre con los gastos también de seguridad en lo que se refiere a policía, militares, servicios de inteligencia, servicios de seguridad en general, ¿no? Y como te digo, en el grupo Bilderberg se han tomado decisiones muy importantes. En el Bilderberg se habló, entre otras cuestiones, de la guerra de Irak antes de que se produjera. Bien es cierto que había gente dentro del Bilderberg que no estaba de acuerdo y hay enfrentamientos dentro, ¿no? Pero quizás ahí, en este tipo de ámbitos, es donde se toman las decisiones importantes, ¿no? Porque es donde personajes poderosos pueden llegar a acuerdos y pueden hablar de determinadas cuestiones fuera de los focos. Pero sí puede ser, o si hay datos de que detrás de todas esas reuniones se dan una serie de líneas y luego hay una serie de grupos que no son visibles, que están delineando un poco el futuro, ¿no? Y que han decidido que Estados Unidos sea la nación del futuro y además que haya una serie de enemigos que van cambiando según les interesan y además estrategias de poder a través del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay unos hilos oscuros que manejan estas informaciones y la historia, ¿no? Sí, sin duda. Y se toman decisiones como la Trilateral, que es otra organización muy similar al Bilderberg. Y además aquí hay una historia muy interesante porque la Trilateral conecta directamente con los inicios de Al-Qaeda. El grupo, la Trilateral, la pone en marcha la familia Rockefeller, y en realidad viene a ser un grupo en cierta manera similar al Bilderberg, solo que de alguna manera a esas reuniones acuden personas de 3 zonas geográficas del mundo: europeos, norteamericanos y determinados países asiáticos, sobre todo Japón, dentro de la órbita capitalista, ¿no? Y bueno, es una organización que defiende obviamente el sistema capitalista y en la que también se toman decisiones y se llegan a determinados acuerdos para mantener o sostener este sistema capitalista, ¿no? Y en realidad el ideólogo de la Trilateral es un político y estratega de nombre impronunciable, Berzezinski, que fue consejero de Seguridad Nacional durante el gobierno de Jimmy Carter, y que es el verdadero creador de Al-Qaeda. Y me explico. Cuando los soviéticos invaden Afganistán, Berzinski y otros estrategas pues tuvieron una gran idea, y era reunir a determinados grupos de fundamentalistas islámicos, financiarlos, elegir un líder para ellos y lanzarlos a luchar contra los rusos, contra el ejército de la Unión Soviética que había dominado Afganistán. Efectivamente, el líder de los mujahidins era Osama Bin Laden, agente de la CIA, un hombre que trabajaba pues para los intereses norteamericanos. De hecho, como obviamente eso no se podía hacer de forma directa, es decir, la CIA y el ejército norteamericano no podía entrenar y financiar directamente a este grupo de radicales islámicos, pues Berzinski y sus colaboradores tuvieron una gran idea, que es utilizar al servicio secreto pakistaní, el ISI. Es decir, ellos enviaban dinero, capital al ISI, y el ISI utilizaba ese dinero para financiar y entrenar a estos mujahidins que finalmente lograron derrotar al ejército de la Unión Soviética, y ese fue el principio de la caída de la Unión Soviética, ese hecho. Y todo parte de esa mente privilegiada que, a pesar de que
de que no es santo de mi devoción, y desde luego yo no estoy de acuerdo con su visión del mundo, pero he de reconocer que es un tipo absolutamente fascinante, que va décadas por delante de lo que va a pasar, e incluso, bueno, todos los presidentes de los Estados Unidos, a pesar de que él no tenga un cargo determinado dentro del gobierno de los Estados Unidos, todos recurren a él para que les aconseje determinadas estrategias, ¿no? Y además, fíjate, ya termino, pero curioso que uno de los personajes que también estaba involucrado en esa operación del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, del Consejo de Seguridad Nacional, que controlaba todos los demás servicios de inteligencia, ¿no? Es donde en ese órgano es donde se genera toda la estrategia que luego va a parar a los demás servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que son muchos y diversos, ¿no? Pues uno de los personajes que estaba involucrado en este tipo de operaciones era Samuel Huntington, que todo el mundo lo conoce porque, bueno, como un politólogo, un pensador, que fue el que acuñó ese término del choque de las civilizaciones, ¿no? Él decía que era inminente un choque entre la civilización occidental y el Islam, y que no hay nada que lo pudiera detener. Eran dos visiones muy diferentes de ver el mundo, y que se iban a encontrar de un momento a otro, ¿no? Pero lo que poca gente sabe es que en realidad eso del choque de civilizaciones fue una frase, un concepto fundamental para la creación del nuevo orden mundial que enunció George Bush padre cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, Samuel Huntington no se cree lo del choque de civilizaciones. Es decir, hay otro tipo. No me puedo creer que un hombre que ha estado en cargos, que ha ocupado cargos de altísima responsabilidad dentro del establishment de los servicios de inteligencia, no se dé cuenta que detrás de las guerras, de los enfrentamientos, del terrorismo, hay otra serie de cuestiones geoestratégicas, cuestiones económicas, cuestiones políticas. Él lo simplificó todo y dijo: se va a producir ese enfrentamiento entre el Islam y Occidente. Luego viene la creación de los mujahidins, que actualmente, pues, bueno, de ahí parte Al-Qaeda y son el principal enemigo de Occidente. En realidad, es la creación de un enemigo. Por un lado, Berzezinski, esa mente privilegiada creando ese enemigo, y por otro lado, Samuel Huntington, que también estaba en ese grupo de estrategas, creando la base filosófica o el concepto para vendernos esa idea de que existe un enemigo islámico. Y surgió un enemigo común, que era, dejaron de ser los rusos porque habían caído, y son los árabes en este momento. Todo lo que es árabe es malo, es peligroso, hay que mirarlo. Y luego una guerra que se montaron en países islámicos por el petróleo, por culpa también de China. Sí. Muy breve, cuéntanos eso, que tenemos que ver cómo clonan a Jesucristo y dónde están los mesías ahora aquí en la Tierra. Bueno, primero Al-Qaeda. El nombre de Al-Qaeda es muy curioso porque significa más o menos el fundamento, ¿no? Y en realidad parte de un grupo de radicales islámicos en los años 80 que en uno de sus panfletos venían a decir que ellos eran el fundamento de la nueva sociedad, ¿no? De ahí parte Al-Qaeda. Es decir, con esa marca es muy fácil englobar a todo tipo de grupos. Es decir, me explico. Es como si nosotros creamos una marca que fuese el mal. Y en el mal englobamos a todo tipo de grupos terroristas occidentales, de extrema derecha, de extrema izquierda, sectarios. Es decir, a todos ellos... Aunque no tengan contacto entre ellos y no estén unidos ni... Absolutamente nada. No es un poco lo que pasó con Al-Qaeda. Es crear una marca en el que englobara a determinados grupos que no tienen nada que ver entre ellos. Sí, son terroristas y radicales, pero no tienen nada que ver entre ellos, incluso están enfrentados. Esta marca, pues, por ejemplo, se utilizó por parte de determinados gobiernos árabes para encuadrar a sus enemigos políticos con el nombre de Al-Qaeda. Y también es muy útil para los intereses occidentales, porque con ese nombre, es decir, se comete un atentado un intento de atentado en cualquier ciudad europea o americana. Simplemente con poner esa marca, Al-Qaeda, eso a determinados poderes, a determinados gobiernos, lo pueden utilizar para llevar a cabo determinadas acciones. La conquista de un país, la desestabilización de un gobierno,
por qué es Al-Qaeda. Y te das cuenta que muchos de los grupos que están deteniendo, que efectivamente sí son terroristas, son gente que quiere hacernos daño, pero que en realidad se les pone esa etiqueta de Al-Qaeda y muchas veces en muchas sentencias judiciales hay una frase muy curiosa que es inspirados por Al-Qaeda. Y cuando lo lees con un poco más de detenimiento te das cuenta de que en realidad la única conexión que han tenido con Al-Qaeda es que han visto sus vídeos. Es decir, si ahora mismo tú y yo vemos un vídeo de Bin Laden y decidimos cometer un acto terrorista, pues a nosotros nos pueden englobar o nos pueden englobar, sí, en esa marca de Al-Qaeda. Muy breve, la guerra, esa guerra que estamos viviendo ahora, quizás sus consecuencias con esta crisis, etcétera, se monta para que el petróleo no llegue a China y controlar el petróleo. Sí, yo creo que una de las bases fundamentales de las guerras de Irak y Afganistán es el petróleo, no tanto porque lo necesite Estados Unidos, sino por China. China está llevando a cabo un proceso de industrialización enorme, brutal, ¿no? Creciendo prácticamente a un 10% anual, ¿no? Y es más, Afganistán hace frontera con China. Además, una de las causas fundamentales de la guerra de Afganistán es un oleoducto que va desde determinadas ex repúblicas soviéticas ricas en petróleo y también en gases. Bueno, eso pasa por repúblicas soviéticas, Afganistán, Pakistán, mar, y a partir de ahí pues a Occidente, ¿no? No hay otra forma, porque el oleoducto solo puede pasar por ahí. De hecho, se intentó convencer a los líderes afganos, al Mullah Omar y compañía, de que dejasen construir ese oleoducto. Es más, muchos de ellos viajaron a Houston y fueron presentados, incluso fueron comparados con los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Y incluso se les dio a varios técnicos afganos clases de determinadas técnicas para construir y para mantener ese oleoducto, ¿no? Y a muchos de ellos se les quiso dar un lavado de cara y en determinadas universidades americanas pues enseñarles un poquito a comportarse, ¿no? En determinados ámbitos internacionales. Pero finalmente, como son muy radicales, ¿no? Pues se volvieron atrás y decidieron que ningún occidental iba a poner el pie o iba a construir un oleoducto en su territorio. Y esa fue una de las principales causas de la guerra de Afganistán. Por supuesto, fueron los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que sobre eso también habría mucho que hablar, pero qué curioso, ¿no? Que después de esa guerra se construya ese oleoducto que, como digo, no tiene otro camino, porque no hay más caminos. O las otras posibilidades serían pasar por China, pasar por Irán o pasar por Rusia. Ninguna de las tres posibilidades son buenas para Occidente, solo esa. Curioso. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Se nos quedan un montón de temas. Queríamos hablar del Dalai Lama, de la reencarnación, de China. Pero bueno, como vas a seguir viniendo al programa, tenemos que seguir adelante y vamos a dar datos de esa idea extraña que hay por ahí de clonar a Jesucristo. Este es el Espacio en Blanco y estamos en Radio Nacional de España. Y continúa el concurso 900-137-137, por si nos quieren llamar. En medio de todo este panorama apocalíptico, no hace mucho tiempo, desde California, nos daban la noticia de la idea de clonar a Jesucristo. Hay un equipo en Berkeley, California, que desea clonar a Jesucristo. La tecnología está presente, afirmaron. Lo mismo el mandato bíblico. Y ya es tiempo de que se ponga en acción la segunda venida de Cristo al mundo. Tras 2000 años de espera, ¿por qué no decidirlo por nuestra propia cuenta y hacer el trabajo con las herramientas del intelecto otorgado por Dios, con la plena libertad y con la tecnología? Según la página www.clonejesus.com del proyecto Segunda Venida SCP, por sus siglas en inglés, la meta de este equipo es clonar a Jesús utilizando los avances tecnológicos en el Instituto Roslin de Escocia. La idea es extraer una muestra de sangre o de cabellos de una de las muchas reliquias esparcidas por el mundo y extraer el ADN de Cristo.
Una vez extraído el ADN, sería muy fácil insertarlo dentro de un óvulo humano no fertilizado. El óvulo fertilizado, ahora el cigoto de Jesucristo, sería colocado en la matriz de una joven voluntaria. Esto significaría un segundo nacimiento virginal. Esa idea desató una gran polémica entre la comunidad religiosa mundial. Pero la idea continúa y son muchos los intentos por llevar a cabo este proyecto. Aunque a lo mejor no sería necesario, porque según muchos, el Mesías ya está aquí, entre nosotros. Bueno, esto es una información real, es decir, no es algo que nos hayamos inventado, es una información que llegaba de Berkeley, donde decían que teóricamente tenemos la tecnología actualmente para poder clonar a Jesucristo. ¿Se ha intentado esto? ¿Se está intentando? No, no lo sé, lo desconozco, pero no creo que se haya llegado hasta tal punto. La idea del retorno de Jesucristo es una idea que quizás muchos de nuestros oyentes piensen que tiene que ver simplemente con el ámbito religioso y personal de cada persona, las creencias de cada uno, pero es una creencia, un arquetipo con tanta fuerza, la segunda venida de Cristo, que se ha utilizado desde el punto de vista político, sobre todo en Estados Unidos, un país religioso como pocos, hasta extremos que es difícil hacerse una idea si no ves todos los datos y ves todas las informaciones, ¿no? Es lo que hemos pretendido este mes en la revista Año Cero, en la portada que titulamos El Retorno de Cristo, ¿no? Pretendemos contar eso, cómo se utiliza esta idea, esta creencia para manipular a las masas e incluso cómo se ha utilizado en las guerras de Irak y Afganistán. Y sobre todo, y esto no nos vamos a repetir, lo hemos comentado en el anterior, en otro programa en el que estuve aquí de invitado, cómo determinados políticos norteamericanos creen a pies juntillas que estamos viviendo el tiempo del apocalipsis y que Jesucristo va a venir de un momento a otro. Entre ellos George Bush, que es uno de estos cristianos renacidos, ¿no? ¿Él cree que llega Jesucristo? Sí, él es un cristiano renacido que, como otros muchos millones de cristianos renacidos, están convencidos de que estamos viviendo los tiempos del apocalipsis y que se están dando todas las pruebas, todos los acontecimientos que indican que viviremos el apocalipsis y la segunda venida de Cristo. Y hay otros personajes por detrás de ellos, de los que también hablamos en el anterior programa, que no se creen nada de esto, pero utilizan la fuerza que tienen esas ideas, y concretamente esta idea tan arquetípica del apocalipsis y la segunda venida de Cristo, para llevar a cabo pues determinados planes, como guerras, como crear enemigos ficticios, como generar miedo, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, para no desviarnos, si quieres, vamos con lo de la clonación de Cristo, que es una historia apasionante, ¿no? Que saltó a los medios de comunicación en el año 2000. Un grupo de personas, entre las que había científicos, gente con posibles, con dinero, empresarios, gente de la industria, gente de la docencia, de las universidades, pues todos ellos cristianos renacidos y creyentes en la segunda venida de Cristo, pues bueno, ellos decidieron hacerlo a lo bestia, se cansaron de esperar y dijeron, bueno, si no viene, vamos a hacer que venga, ¿no? Y entonces, ¿qué se les ocurre? Pues su idea era recuperar muestras de sangre de la sábana santa, del santo sudario, que desde luego, si hay una reliquia en el mundo de la que existen, no pruebas, ojo, no pruebas, pero sí indicios de que en realidad pudo ser, sí, la mortaja que envolvió el cuerpo de Cristo después de morir en la cruz, esa es la sábana santa, el santo sudario, ¿no? Hay varios elementos muy curiosos, como por ejemplo que la sangre de la sábana santa es de tipo AB, que es típica de los pueblos semitas, ¿no? Luego también se descubrieron una serie de pólenes en la tela que correspondían efectivamente con los pólenes de
que existía en la época en la que vivió Jesús, en la Palestina de hace 2000 años, ¿no? Y luego también hay otra serie de circunstancias muy curiosas, por ejemplo, cómo se plasmó la imagen de Jesucristo. Ahí sí que es cierto que hay estudios muy encontrados, ¿no? Y es difícil llegar a un punto concreto, pero hay estudios muy serios que se refieren a que estamos hablando de una imagen tridimensional, ¿no? Es decir, que ese ya es otro misterio, ¿no? Entonces, bueno, como digo, si hay una reliquia que existen indicios de que estuvo en contacto con Jesús, es esa. Entonces se les ocurrió tomar una muestra de sangre, de ahí obtener un ADN, introducirlo en un óvulo, no fertilizarlo, fertilizar ese óvulo e introducirlo en la matriz de una mujer joven y virgen, ¿m? Y a partir de ahí pues tendríamos ese nacimiento virginal. Lo que pasa es que obviamente no obtuvieron esas muestras, por lo menos que se sepa, y además, para clonar a Jesucristo hay varios problemas, ¿no? En principio, que estamos hablando de muestras de sangre de hace más de 2000 años. Por lo tanto, ese ADN no es que esté incompleto, es que está, pues prácticamente no existe, ¿no? Por lo tanto, no sería Jesucristo. Sería alguien con determinadas características genéticas similares a las de Jesucristo. Y por otro lado, hasta el momento que sepamos, nunca se ha clonado un ser humano. Tenemos el ejemplo de la oveja Dolly, pero que antes de que naciera ese animal tuvieron lugar 277 abortos, ¿no? Con lo cual no me imagino yo 277 abortos, o probablemente más, porque es más complicado en seres humanos, para crear a alguien que tuviera determinadas características genéticas de Jesús. Además, nacería en una época y en una sociedad totalmente diferente, ¿no? No tendría mucho sentido. Sin embargo, sí parece que hay una técnica, ya está la técnica preparada. Hay un instituto que tiene que ver con los raelianos, un grupo también de supuestos seguidores extraterrestres que están preparados para hacerlo. Había incluso una larga lista de espera de terrestres que querían hacerlo. Es decir, ya se puede hacer. Y hay gente con la intención de hacerlo, ¿no? Sí, y además me estoy acordando ahora de las declaraciones de Garza Valdés, que es un microbiólogo que forma parte del Instituto de Sintonología de Turín, un grupo que se dedica a estudiar es la sábana santa, ¿no? Este hombre es microbiólogo y que llevó a cabo estudios interesantísimos sobre la sábana santa, ¿no? Por ejemplo, este hombre trabajó con un grupo de científicos y obtuvo todo el apoyo de la Curia Vaticana, entre ellas la de Juan Pablo II, ¿no? que era un apasionado de los estudios de Garza Valdés. Lo que ocurre es que dejó de apoyarlo cuando este hombre descubrió que la sangre de la sábana santa pues estaba formado por los cromosomas X e Y, es decir, que fuese quien fuese el hombre de la sábana, nació pues como nacemos todos, de un hombre y una mujer después de un acto sexual. Y además, ¿para qué clonarlo si el Mesías está aquí? De lo cual hablaremos dentro de poquito. Montones de preguntas de oyentes, Juan y Bárbara y otros cuantos dicen que digas la verdad del 11S. Muy breve porque nos queda poco tiempo y llegan nuestros compañeros de los informativos. Bueno. Fue un acto premeditado, se sabía que iba a ocurrir, ha sido la justificación de las guerras, eso parece que está claro. Bueno, pero ¿quién está detrás del 11S? Muy breve. No, vale. Si puedes. Vale. 2 minutos. 2 minutos, vale. Tengo 2 minutos para hablar del hecho que cambió la historia, que cambió la historia, que fue el inicio del siglo XXI, ¿no? Lo cambió absolutamente todo. El 11 de septiembre fue una conspiración, estaban detrás determinados grupos de poder, hubo implicación de los servicios de inteligencia norteamericanos, no lo sé. Yo creo que hoy en día no hay elementos de juicio para afirmar eso tajantemente. Sí que puedo decir que hay determinados elementos oscuros alrededor de los atentados del 11S que llaman muchísimo la atención. Te podría poner muchos ejemplos. En primer lugar, el impacto de los aviones. Esas maniobras son complicadísimas. Ninguno de los terroristas, y esto ha sido declarado por los propios instructores en las escuelas de vuelo a las que acudieron, es decir, que estos terroristas no sabían hacer prácticamente nada. Para hacer eso, primero tendrían que cambiar el plan de vuelo del avión. Luego tendrían que conseguir impactar contra esas torres. Se han hecho estudios muy interesantes, alguno aquí en España, por parte de un investigador sevillano, José Manuel García Bautista, con un simulador, pero también en otras partes del mundo, ¿no? En los que se ha intentado pues simular con pilotos con muchísimas horas de vuelo, que realizaran esa, entre comillas, hazaña, ¿no? Impactar contra las Torres Gemelas. Y te puedo decir
que nadie lo ha conseguido tal como han impactado esos aviones, de frente y absolutamente rectos hacia las Torres Gemelas. Ese es el primer punto. El segundo punto, cosas extrañas. Pues, por ejemplo, que en la furgoneta que dejaron en el aeropuerto antes de secuestrar supuestamente esos aviones, se encontraron una serie de manuales de vuelo en árabe que no tenían ninguna utilidad. Nada para lo que iban a hacer. Absolutamente nada. El pasaporte de Mohamed Atta, que aparece entre los escombros de las Torres Gemelas. Los propios investigadores y los propios policías que encontraron ese pasaporte llegaron a la conclusión de que alguien lo había puesto allí, porque las probabilidades de que apareciera el pasaporte de Mohamed Atta entre los escombros de las Torres Gemelas son enormes. Por otra parte, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos recibieron avisos de prácticamente todos los servicios secretos, si no todos, casi todos los servicios secretos del mundo. Es decir, ¿cómo puede ser que el servicio secreto egipcio, los franceses, el MI5 y el MI6 supieran que se estaba planeando un gran atentado en Estados Unidos por parte de radicales islámicos con aviones y la CIA no prestara atención? Por otro lado, agentes del FBI que declararon que sus superiores les impidieron investigar a determinadas personas que luego estuvieron implicadas en esos atentados. Luego la famosa historia del Antrax, cuando empezaron a llegar sobres de Antrax y se culpó de ello a Bin Laden y, ojo, ya se empezó a hablar de Saddam Hussein, vinculando a Saddam Hussein con Bin Laden. Hoy en día, buena parte de la población, de la opinión pública norteamericana todavía cree que el 11S fue una operación de Bin Laden y Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein obviamente no tuvo nada que ver con el 11S y Bin Laden y Saddam se odiaban a muerte. Bin Laden quería matar a Saddam Hussein, ¿no? Y lo del Antrax, que es muy curioso, finalmente el propio FBI hizo una nota oficial en la que dijo que ese Antrax provenía de determinados laboratorios militares de los Estados Unidos, que por cierto hace unos meses se culpó a determinados expertos en guerra biológica vinculados con grupos radicales de extrema derecha, y algunos han fallecido. Todos ellos dijeron que no eran culpables y algunos han fallecido de forma muy extraña, ¿no? Y luego, si me permite, solo 30 segundos... No podemos, vale. Lo cuentas luego. Vale. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Les vamos a contar esa historia del 14 de octubre que llega una nave extraña. Marilyn Rones va a estar con nosotros y mucho más aquí en este espacio en blanco, en Radio Nacional de España, y con Miguel Pedrero, que no deja de hablar y tiene ganas de contarnos un montón de historias. En la segunda hora seguimos con ello. No se vayan. Ya llegamos, tenemos todo listo para la segunda cita del Espacio en Blanco, 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenas de temas únicos que solo aquí en Radio Nacional de España podrán escuchar. Y al comienzo los saludos y la mejor bienvenida para todos los que nos acompañan en esta aventura de llenar el Espacio en Blanco. Un placer para todos nosotros. Tenemos, como decimos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, un montón de misterios que les aconsejamos que no se pierdan esta noche, porque hay informaciones únicas que seguramente nos serán muy útiles. Buenas noches, Rosa. Tenemos un programa cargado de sorpresas, ¿verdad? E informaciones únicas. Así es, Miguel. Buenas noches a todos. Hoy comenzaremos hablando de conspiraciones. Nos centraremos en la figura de George Bush, uno de los personajes más importantes en el panorama mundial, pero también alguien sospechoso de estar detrás de extraños planes, de oscuros planes que nos ocultan. Después ahondaremos en las inquietantes noticias que nos llegan de California. Parece ser que hay un equipo en Berkeley que desea clonar a Jesucristo. Dicen que ha llegado el momento de la segunda venida, un tema que desde luego promete ser apasionante, casi tanto como la entrevista con Marilyn Rosner, una de las médiums más importantes del mundo. Así que quien todavía no la conozca tendrá oportunidad de hacerlo esta noche. Y como lo prometido es deuda, Miguel, ayer anunciamos que hoy hablaríamos de la supuesta nave extraterrestre que nos visitará el próximo día 14, es decir, el próximo martes. Esto hay que aclarar, no lo decimos nosotros, no lo dice Espacio en Blanco. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia.
Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Las fuentes están muy claras, es la Federación Galáctica de la Luz. Ellos dicen que este ovni será visible durante 3 días. Hablaremos de esto a lo largo del programa de hoy y una de dos, o estamos ante una locura o es la noticia más trascendental de los últimos tiempos. Y tenemos también premios esta noche, ¿no? Esta noche sortearemos también 5 libros, así que a partir de este momento están ya las líneas abiertas, el 900-137-137, y tenemos también, recordar, un correo electrónico. La dirección es espacioenblanco, todo junto, @rtve.es. Eso, los libros son una forma de premiar a los oyentes que están ahí noche a noche, día a día, acompañándonos. Así es, a través del teléfono o a través de nuestra dirección de correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones son buenas para acceder a uno de los libros que sorteamos. Esos son nuestros temas. Tras esta primera introducción nos metemos de lleno a hablar de conspiraciones y atentos. Son informaciones que seguramente serán muy útiles para este mundo y este momento justo que estamos viviendo. Esta noche volveremos a tratar temas peligrosos, tachados de conspiranoicos, y que tienen que ver con la búsqueda de la verdad. Y ya se sabe que quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Desde el mismo momento en que el hombre fue creado o puso el pie sobre la tierra, tuvo un único afán: buscar y encontrar la verdad. Pero encontrar la verdad no es algo fácil. Cuenta un viejo cuento oriental. Un día los dioses de todas las culturas del mundo decidieron que debían ocultar sus grandes secretos a los seres humanos. Durante mucho tiempo discutieron sobre cuál sería el lugar más idóneo. En el valle más remoto de la Tierra, defendía uno. En el océano más profundo, decía otro. En la montaña más alta, creían la mayoría. Al final, tras mucho discutir, dieron con la mejor solución. Ocultarían sus conocimientos en el interior del ser humano, porque los hombres llegarían al océano más profundo o a la montaña más alta, pero nunca se les ocurriría buscar dentro de sí mismos. Y esta noche nuestra pretensión será buscar la verdad. La verdad que se esconde tras todas esas noticias que nos ofrecen los periódicos y los informativos de todas las televisiones del mundo. Nos cuentan la verdad, o tras todas esas informaciones se esconden hechos trascendentales que se escapan al entendimiento de la mayoría. Nuestro invitado esta noche nos trae algunas respuestas. ¿Nos cuentan la verdad, Miguel, o nos engañan mucho? Nos engañan mucho. Sí. Sí. Buenas noches, Miguel Pedrero,
Repite, eres el primer invitado que repite en el Espacio en Blanco, compañero, escritor, autor, entre otras cosas, de La conspiración del Mesías, escribes en Año Cero y has sacado precisamente en Año Cero un reportaje que vienes un poco a esbozarnos hoy, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Por qué te interesan a ti el tema de las conspiraciones? Bueno, quizás por lo que comentabais en la introducción, porque estoy convencido, no es que esté convencido, a fuerza de investigar lo que sucede o lo que no se cuenta detrás de determinados sucesos, descubres cuestiones, descubres datos, descubres informaciones que se conectan